Ok, nuevamente les saludo y la idea central de esta serie de videos es poder crear una comanda de restaurante como la que se muestra en pantalla y vamos a ir formando nuestra comanda poco a poco y ir viendo los elementos esenciales para poder definirla. Ok, entonces para ello vamos a definir. Vamos a ver cómo está definida mi comanda, que es semejante a cuando hemos ido a un restaurante. En esta parte, la fecha, el folio y lo que consumimos. El total, aquí en esta parte cuando yo defino una cantidad, cuando yo le defino una cantidad, puedo decir 1, 2, 3, 4 y un producto, aquí me tiene que aparecer el subtotal de esta serie en esta línea. Y también hay un subtotal con respecto al costo o al consumo en mi restaurante, el IVA del 16% y esto va a ser el total. Y un número de folio que le vamos a dar al igual que un número de fecha. Ok, procedamos a definir los elementos dentro de mi comanda. Es necesario que demos tiempo para que creen los dichos elementos. Una vez que hemos creado mi interfaz, ¿cómo va a quedar? Necesito aquí un dato fecha. Entonces para ello lo vamos a agregar en la paleta de componentes y le ponemos Tools, Palette, Swing AWT Components. Okay. Yo tengo un jar en mi disco duro que me hace la función del gcalendar .alfa. Ese nada más descárguenlo en la plataforma. Lo que vamos a hacer es decirle agregar desde jar. Selecciono la ubicación donde está mi jar o mi librería. En este caso tengo el gcalendar alfa. Le digo next. Selecciono todos estos elementos. Le digo next. Después me dice que dónde deseo poner ese calendar. Ok, como no tiene lugar, vamos a cancelarlo. Como no tiene lugar, yo voy a crear una nueva categoría que se llama calendario. Y ya me va a aparecer acá, si se dan cuenta aquí, ya me apareció la categoría de calendario. Ahora sí, le voy a decir agregar calendario, selecciono los elementos y ahora me dice, aquí en la última parte me indica en qué categoría yo lo voy a agregar. Le damos finish, cerrar. Quiere decir que ahora mis componentes, mi paleta va a estar compuesta también de un calendario, como está aquí. Entonces yo puedo arrastrar un calendario y ponerlo aquí. Hasta ese momento yo ya tengo definido mi calendario. Si lo ejecuto, por ahí va a estar oculto el calendario que me va a permitir seleccionar la fecha. Ok, en el siguiente video vamos a ver cómo trabajar con el dato calendario. Ok, una vez que hemos definido nuestra interfaz y hemos agregado nuestro calendario, pues entonces vamos a modificar nuestra interfaz. En fecha, arrastramos nuestro calendario y lo ponemos aquí. Lo ajustamos y después lo modificamos para que no ocupe tanto espacio en mi comanda. Por este momento nada más vamos a ver uso del calendario. Entonces cuando yo digo seleccionar fecha, ya va a aparecer un calendario con los meses, con los años,
ir navegando entre y definir una fecha en específico. Ok, eso es como parte de mi fecha. El folio pues es darle solamente números. Ok, a este botón vamos a cambiarle el nombre y como es un cuadro de texto, le vamos a poner TXT folio para hacer referencia a él. Y aquí, al igual al calendario, vamos a cambiarle el nombre y decirle calendario. Voy a poner date, consumo. A este le voy a poner tabla productos. Le voy a poner aquí TXT subtotal. TXT IVA. Y TXT total. Estos son formato texto, Gformated Text, que es semejante al formato de texto, pero ya va a tener un formato en específico, que en este caso va a ser de moneda. Estos datos de subtotal, yo no los quiero que el usuario los modifique. Entonces, por lo tanto, vamos a cambiarle. Seleccionamos estos tres controles presionando la tecla control, dándole clic, y le voy a desactivar la parte de editable. Y entonces en ese momento mi campo de texto, por más que escriba, ya no es editable. Entonces, hasta este momento en mi comanda restaurante llevo el agregado de la fecha y llevo parte de la interfaz, el nombramiento de mi interfase. En el siguiente video, en la siguiente sección, vamos a continuar definiendo el folio y definiendo la interfaz para mi comanda. Ok, nos seguimos con el folio y seleccionamos, como es un Gformated Text, aquí está Gformated Text Field. Esto nos va a servir para poder definir máscaras de entrada, también validar nuestra información. Ya vimos nuestras cajas de texto en donde ponemos el keytyped. Ahora vamos a ver el Gformated Text Field. Y seleccionamos nuestro control y nos vamos a formar el factory. En la parte final viene algo que se llama máscara. Y en esta parte le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 gatitos que nos va a indicar el tipo o valor de formato. Esto nos va a servir para probar. Por ejemplo, si yo le meto un 1, le digo prueba 12. Si le meto una carácter prueba, me va a decir carácter inválido. Ok. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez que yo ejecute mi comanda, ¿se dan cuenta? Intento escribir un carácter, no. Entonces cuando intento escribir 00001, y si intento escribir más caracteres, ya no me va a permitir escribir más de 5 caracteres en mi comanda. Esto es para el campo folio. Ok, continuamos. Una vez que yo deseo que aquí en cantidad me aparezca un listado de cantidades para poder seleccionar una, de productos y tal vez un subtotal en base a la cantidad, en base al producto y en base a un subtotal en esa parte. Cuando yo diseñé mi aplicación, mi tabla en clic derecho, tabla contenidos,
le puse columnas. Yo especifiqué que el primero era una cantidad integer, el siguiente era un string, que es la descripción del producto, y el segundo es un subtotal, que es de tipo doble. Y le dije que fuera redimensionable y editable. Vamos a desactivarle que no sea redimensionable. Quiere decir que el usuario no va a poder ampliar más los campos. Tal vez la cantidad sí. Por ejemplo, cantidad redimensionable, dice ancho predefinido, dice default. Vamos a ponerle 20. Close. Y es correcto. Vamos a establecerle que mi parte cantidad no sean muchos, sino sea 10. En mi tabla producto, que el ancho preferido sea de unos 50. Y en su subtotal, pues tal vez puedo decir que sea 10. Aquí en la tabla redimensionable, tabla productos, resize, yo puedo de cierta manera ajustar mis columnas. Y editable, pues bueno, yo puedo modificar su contenido. Por default yo le puse 10 y la forma de hacerlo es insertar otra columna, o en este caso eliminarla. Yo para esta tabla he definido que sean 10 registros, pero pueden ser más registros. Ok, yo quiero que aquí me aparezca un cuadro combinado, porque de cierta manera cuando lo ejecuto me va a aparecer cantidad. Como es editable, le voy a poner 2, un valor. Aquí como es editable, le voy a poner otro valor. Y aquí también editable, me va a poner un subtotal. ¿Sí? Lo que quiero es que la cantidad yo la pueda seleccionar. Para ello, yo ya nombré mi tabla como tabla productos, entonces ya puedo hacer referencia mediante código. El init components, como ya hemos comentado, es el código generado aquí. Cada vez que yo haga modificando mi interfaz, pues se va a ir generando esta parte azul. Y este método se llama init components. Entonces yo puedo, en mi constructor, yo puedo ir definiendo más inicializaciones, que es la idea central de un constructor. Ok, vamos a crear un método que sea único de la clase, entonces le ponemos privado. Le digo que me va a regresar un combo box, Java Swing. Perfecto, me va a regresar un combo box. Y le voy a poner create combo edades. Perdón, cantidades. Cantidades. Perfecto. Lo que voy a hacer aquí es, yo ya sé a qué clase pertenece el combo box, entonces le pongo jcombo, control space, combo box, le pongo prefijo cbo, edad. Es igual a new gcombo box. Y el constructor aquí me dice que si yo deseo un modelo, un vector, o qué deseo. En este caso lo voy a poner vacío y con un ciclo for le pongo fo control space, selecciono, le digo igual a 0 a 10, le digo que inicie en 1 y termine en 25, tomándolo en cuenta. Y entonces a mi combo edad le voy a agregar el elemento y ese lo voy a regresar para quien lo utilice. Voy a regresar el combo que acabo de crear. Entonces, recapitulando, vamos a documentarlo. Método que genera
un combo cuyo contenido son las cantidades de productos a consumir. Y me regresa pues el cuadro combinado. ¿Sí? Entonces, creo un objeto, así como cuando yo agrego componentes a mi interfaz, se van creando todos mis componentes tras bambalinas. Entonces, por lo tanto, yo hago lo mismo en codificación. Le digo que voy a crear un combo para ello. Ahora, aquí mi constructor le voy a decir que a la tabla productos, en la column get column model, el modelo de la columna, en específico de esa columna, le voy a poner get column en la posición 0, que es la primera. Le voy a poner set cell editor y vamos a decirle que va a tener ahí. Ponemos new, todo es a base de modelo default, exacto, set cell editor, y en este caso dice que sí puede ser un checkbox, como un text field. Le voy a decir que es un le voy a poner que es que lo que me regrese mi create combo cantidades. Esta es la columna 0, que es la primera. Entonces, cuando lo ejecuto, yo esperaría ver en mi tabla un combo, porque le dije que el modelo de esta columna, el modelo de la columna 0, sea un combo, y que lo acabo de crear mediante un método. Vamos a hacer lo mismo ahora para producto. Entonces le ponemos tabla productos, la misma get column model, get column, pero ahora va a ser la 1. Le pongo set cell editor. No he creado mi método, entonces lo voy a crear, que solamente se ha utilizado aquí, private. Dice que voy a crear un nuevo combo. Sí, new private combo box. Perfecto. Le digo create combo producto. Productos. Y como dice que me regrese el combo, no lo puedo decir del 1 a tal, sino aquí sí va a ser los productos que yo quiera. Entonces voy a poner un arreglo de productos, le voy a poner arreglo productos, y una manera de poder crear un arreglo pues es así. Le pongo que es un arreglo, lo referencio así como ar productos, y le voy a poner aquí arrachera, voy a poner chilaquiles, jugo, naranja, jugo, todos mis productos que yo quiera. En este caso, como no tengo conexión ahorita por el momento a base de datos, yo pudiera haber conectado esta información a la base de datos. Voy a poner huevos rancheros y así. Ahora lo que le comento a esta parte es comentarle o decirle que me crea un combo. Entonces para ello le voy a decir return. Ya no necesito hacer referencia porque ya tengo mis datos. Le digo new gcombo box. En lugar de utilizar el primero, que es este,
voy a utilizar el segundo en decirle que mi modelo va a ser mi arreglo de productos. Y entonces aquí voy a crear igual la misma instancia, new, no new, sí, new default, es el editor, le voy a decir que es un combo box, pero ese combo box le voy a decir create productos. Vamos a ejecutarlo. En automático me pone las cantidades y aquí me pone los productos. La siguiente misión es que en base a esto me pueda crear un subtotal de mi comanda.